Las obras. ¿Son o no son necesarias las obras para la salvación o solamente nos salvamos con la sola fe? Hoy en Gozo y Luz TV vamos a hablar acerca de este precioso tema, las obras. Conocer la respuesta a esta pregunta, ¿son o no son necesarias las obras? Es muy importante porque podría significar tu salvación o lo contrario. En este video vamos a analizar los textos que aparentemente hablan de que no son necesarias las obras, pero también vamos a analizar principalmente los textos donde hablan que las obras sí son efectivamente necesarias en la vida del cristiano y aún para la salvación. Como siempre, te invito a que te quedes hasta el final del video para que recibas la información completa y te sea de bendición. Soy Gersaín Gómez y estás en Gozo y Luz TV. Bienvenidos y comenzamos. Vamos al primer texto donde aparentemente nos dice que somos salvos y sin las obras, no menciona obras. Efesios 2:8, que este pasaje realmente requiere un video aparte, un estudio aparte, pero lo vamos a ver de rápido en esta ocasión y vamos a hacer un video aparte de Efesios 2:8. Mira lo que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aparentemente aquí no se requiere ningún tipo de obras, sino solamente la fe y por supuesto ante todo la gracia de Dios. Vamos a Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, pues parece que este texto es clarísimo. Pablo dice, somos salvos o nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nada de eso. Pablo dice, no es por obras, sino es por, obviamente, como lo dijo en Efesios, por gracia de Dios. Y aquí menciona el lavamiento y la regeneración, obviamente, es una referencia clara al bautismo. Y la renovación en el Espíritu Santo, son referencias las primeras al bautismo. Vamos a Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Muy bien, aunque aquí en este pasaje el apóstol Pablo está hablando específicamente hacia los israelitas o hacia los judíos, bueno, hacia todos los israelitas. Muy bien, estos versículos que acabamos de citar, aparentemente, aunque uno es bastante claro, pero vamos a aclarar por qué el apóstol Pablo dice que no por obras. Ahora vamos a los textos donde se habla de que las obras son requeridas, las obras son demandadas de parte de Dios para nosotros. Vamos al primer texto que está en Santiago 2:17. Dice así: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Este versículo enfatiza que una fe que no se demuestra en acciones, en obras o en frutos, pues no tiene ningún significado espiritual, ningún significado práctico, no sirve para nada, dice Santiago. Luego, Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este texto es poderosísimo y si pones Tito 3:5 y Santiago 2:24, parece que ambos escritores, Santiago y Pablo, están en una clara contradicción. ¿Pero de qué se trata esto? Bueno, ¿quieres saber de qué se trata si realmente la Biblia está en contradicción, por lo menos Pablo y Santiago? Pues adelante, lo vamos a descubrir y lo vamos a explicar. Mateo 7:21 dice lo siguiente: Jesús: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ojo, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo aquí, el que hace, es decir, algo tenemos que hacer. No es gratuitamente la salvación, aunque la salvación ciertamente es un don que significa regalo, pero Jesús dice el que hace, o sea, algo tenemos que hacer. Vamos a ver más adelante.
Por lo menos aquí Jesús dice, lo que tenemos que hacer es obediencia. Eso sí lo tenemos que hacer, de eso habla Jesús, el que hace la voluntad. O sea, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Parece que Pablo se está contradiciendo a sí mismo. En el versículo 8, ahí mismo en Efesios 2, dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No habla de obras, pero enseguida en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ojo, este pasaje es importantísimo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el mismo contexto, Pablo, hablando de que la salvación es por gracia de Dios, enseguida dice que Dios preparó obras para andar en ellas. Fuimos creados para obras. No es que Pablo se esté contradiciendo a sí mismo. Vamos a verlo un poquito más adelante. Romanos 2 del 6 al 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está, Pablo está diciendo que en el juicio, habla de juicio aquí, Dios pagará a cada uno según sus obras o conforme a sus obras. Enseguida dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, el cual pagará a cada uno según sus obras. Está hablando de juicio aquí Pablo. El día que Dios nos llame a juicio, Dios nos va a pagar a cada uno según nuestras obras. ¿Ves entonces que las obras sí son necesarias? Juan 15 del 5 al 6. Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Jesús habla de la necesidad aquí de llevar fruto e insiste en que ese fruto lo debemos de llevar en Él, porque al final dice de este versículo, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo no puedes llevar fruto. Es necesario que tú lleves fruto, pero fruto en Cristo. Entonces sí se requieren los frutos. Frutos y obras es lo mismo. Muy bien, ahora sí vamos a la conclusión. Ya hablamos de los textos donde aparentemente no se necesitan las obras, pero hablamos de varios textos más donde sí son requeridas las obras. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Son necesarias o no son necesarias las obras para el cristiano? Y aún, ¿serán necesarias para la salvación? Bueno, la salvación es por gracia y es por fe, no por obras, como lo citamos en Tito 3:5. Las obras no salvan. Bueno, en conclusión, vamos a responder entonces, ¿hay contradicción en la Biblia? ¿Realmente se está contradiciendo Santiago y Pablo cuando uno dice que no por obras y otro dice que la fe sin obras está muerta? Pues de ninguna manera. Entonces, ¿cómo podemos conciliar ambas partes aparentemente en contradicción? ¿Obras o fe? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a citar Tito 3:5 que ya leímos hace un momento. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es que sabes una cosa, hermano, amigo, no hay ninguna obra para que tú ganes la salvación por ti mismo. Por infinidad de obras que hagas, grandes obras inmensas, de gran valor, de gran sacrificio físico, emocional, etc. No hay ninguna obra que te alcance para cubrir el precio de la salvación. ¿Sabes cuánto le costó a Dios o qué le costó a Dios nuestra salvación? La salvación le costó la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, que el precio de tu salvación y de mi salvación fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate tú pagando esa sangre. ¿Con qué pagarías esa sangre?
Pues no hay absolutamente nada en este mundo, no podrías tener absolutamente nada que alcanzara para pagar el precio de la salvación que fue la sangre de Cristo. En ese sentido, no hay ninguna obra que tú puedas hacer para ganar o para pagar la salvación. No hay nada que tú puedas hacer. Por eso, Dios, en su compasión, Él nos regala la salvación. Eso se llama gracia. La gracia es un don de Dios. Dios nos ha dado, nos ha regalado la salvación porque de otro modo nosotros no podríamos alcanzarla nunca con nuestros propios medios. ¿Sí? En ese sentido, la salvación no es por obras, porque no hay ninguna obra que tú hagas que te alcance para cubrir el precio de la salvación. La salvación no es por obras en ese sentido. Pero, ¿sabes una cosa? Entonces, ¿qué pasa con los textos que citamos que Dios nos requiere las obras? ¿Qué pasa con esos textos? ¿Sabes qué? Tú necesitas hacer obras, pero en Cristo, como leímos Juan 15:5. Separados de mí nada podéis hacer. Toda obra que tú hagas sin Cristo no sirve para nada, no te alcanza para la salvación. Dios te demanda y requiere obras de ti, pero en Cristo. Una vez que tú aceptaste la salvación de Cristo, una vez que obedeciste el Evangelio, Dios te da la salvación, pero Dios te exige obras. Esas obras sí son necesarias para la salvación. Las obras en Cristo. Fuera de Cristo nada podéis hacer. No hay obra que te alcance para pagar la salvación. Esa es la conciliación entre ambas partes, ¿sí? Entonces, sin Cristo no hay obra que te alcance, no hay obra que sirva. Pero con Cristo, Dios demanda y requiere obras de ti, sí, para tu salvación. Romanos 2, del 6 al 7, lo vamos a repetir. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Sí, Dios demandará de ti obras en el juicio final cuando Él te llame a cuentas. Y vamos, si todavía no lo crees, que las obras son necesarias para salvación, vamos a Mateo 25, comenzando con el versículo 34. Mira lo que dice Jesús ahí. Entonces el rey dirá también a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Lo ves? Las obras sí son requeridas para la salvación. Jesús va a requerir obras de ti en el gran juicio final. Entonces, las obras o los frutos los tienes que dar sí o sí como cristiano. Pero como cristiano, o sea, en Cristo. Antes de Cristo tú puedes hacer 1000 obras, no te van a valer de nada porque nadie gana la salvación por sus propios medios. Ya Dios puso el medio que es Cristo Jesús y necesitamos de creer en ese medio, en ese Salvador que es Jesús. Una vez obedeciendo el Evangelio, una vez perseverando, Dios ahora sí nos demandará de obras. Deseo que Dios te bendiga y deseo que ahora sí lo hayas entendido. Si aún tienes dudas o tienes comentarios, pues déjamelo saber aquí. Y si estás todavía y si has llegado todavía hasta este punto, pues te pido que me dejes un bonito like y que si no lo has hecho, te suscribas a mi canal y que sigas mi página. De ese modo vamos a llegar a más personas con este mensaje precioso de Dios. Deseo que Dios te bendiga. Hasta pronto.